Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por estar con la iglesia aquí en La Bonne, hermanos, que nos han tratado de lujo. Muchas gracias a todos los hermanos que inmediatamente, hermanos, pues nos ganan el corazón con ese amor, esas atenciones. Los hermanos que nos han hospedado también, mil gracias a cada uno, hermanos. La cena también nos sirvieron sin miedo y todo el día de ayer, así es que también muchas gracias, hermano. Vamos, hermanos, a tener, hermanos, la segunda lección de esta serie de estudios bíblicos. Y voy a invitarle a que me acompañe, hermanos, abriendo su Biblia en el libro de Daniel. Libro de Daniel, hermanos. Vamos a darle lectura, hermanos, del versículo 20 hasta el final. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Palabra de nuestro Dios. Voy a invitarle, hermanos, antes de compartir este mensaje, que me acompañe a hacer una pequeña oración, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios, tú que estás en los cielos y eres soberano, Padre, sobre todas las naciones y este mundo, estamos, Padre, en humildad delante de tu presencia, primeramente agradecidos, Padre, por tus bendiciones, y agradecido también, Padre, por tu palabra, el cual, Padre, siempre en ella nos fortalecemos, porque Dios, eres fiel a tu palabra y tus promesas, y todo lo que has mencionado en tu libro santo, Padre, ha sido para el bienestar de tus hijos. Gracias, bendito Dios, por esta serie de estudios bíblicos, en donde, Dios, nos reunimos para edificarnos en la fe y fortalecer esa esperanza que tenemos, Dios, en tus promesas en Cristo Jesús. Bendiga, Dios, al expositor de tu palabra para que hable conforme a tu voluntad, y bendiga los corazones de aquellos que hoy nos visitan y el fortalecimiento en la fe, Padre, de cada uno de tus hijos. Perdónanos también si en algo te hayamos ofendido.
Te pedimos todo esto en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, para esta serie de estudios bíblicos sobre el libro de Daniel, hermanos, se ha escogido este tema, especialmente el que se habla en el capítulo 9 de este libro de Daniel. Y el tema que se ha escogido para esta noche es el misterio de las 70 semanas. Realmente, hermanos, quiero decirle que el libro de Daniel, podemos decir que es uno de los libros más importantes para el judaísmo y también es uno de los libros más importantes, hermanos, para el cristianismo. Le menciono, hermanos, que es uno de los libros más importantes porque es de los que se ha hablado y se ha escrito más. Hay muchos libros escritos acerca de Daniel y especialmente con respecto a sus profecías. Debo decirle que desde que se escribió este libro, lo han estudiado mucha gente religiosa. Hablamos de la religión judaica, hablamos de los rabís. No solamente, hermanos, lo han hablado los rabís, los maestros, sino también hasta nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla, hermanos, especialmente en el libro de Mateo, especialmente en el capítulo 24, con respecto, hermanos, a aquellas profecías que el Señor da con respecto a la destrucción de Jerusalén. Ahí menciona, hermanos, lo que habló el profeta Daniel. ¿Cuántos rabís, cuántos maestros? El mismo Señor Jesús, apóstoles, ¿cuántos también maestros a través de los siglos hasta nuestra época, hermanos? Han hablado con respecto a estas profecías. Se ha hablado demasiado y todavía se sigue hablando y todavía se sigue escribiendo. Se hacen escritos apocalípticos con respecto a los temas de Daniel. Se hacen escritos de escatología cristiana para hablar y tratar de explicar, hermanos, estas profecías. Pero déjenme decirle, hermanos, que el libro de Daniel tiene dos divisiones. Primeramente, hermanos, en su forma de escribir y también en sus mensajes. En su forma de escribir podemos decir que el libro de Daniel del capítulo 1 al capítulo 6, hermanos, tenemos una escritura diferente a partir del capítulo 7. Del 1 al 6 encontramos, hermanos, que el libro de Daniel fue escrito en el lenguaje arameo, pero no cualquier arameo. Estamos hablando del arameo clásico. El arameo clásico era el que se hablaba especialmente entre los gobernantes persas. Y, hermanos, a partir del capítulo 7 hasta el final de este libro, encontramos, hermanos, que el escritor escribió todas las profecías, hermanos, en el lenguaje nativo de él, el hebreo, hermanos. Así encontramos dos divisiones, pero también la encontramos, hermanos, en su mensaje. Primeramente, del capítulo 1 al capítulo 6, encontramos puras cuestiones históricas con referente a Daniel y al grupo de judíos que también le acompañaron y que estuvieron durante ese exilio en Babilonia hasta la muerte de Daniel, hermanos. A partir del capítulo 7, ya no miramos aquellas cosas históricas, sino que miramos especialmente en el libro de Daniel puras cuestiones proféticas. Así que encontramos en este libro, hermanos, dos divisiones naturales, importantes que nosotros las recalquemos, hermanos. En este capítulo 9, hermanos, especialmente podemos ver que desde el versículo 1, Daniel, hermanos, el profeta, está examinando los libros, está examinando las escrituras. Usted puede leerlo ahí en su Biblia. Está leyendo, está buscando, hermanos, estudiar los libros con respecto, hermanos, especialmente a la nación de Israel y el cumplimiento de su exilio, hermanos, ahí en Babilonia. Daniel entiende, hermanos, que se ha cumplido este tiempo.
Así es que encontramos en el versículo 1 y 2, hermanos, que Daniel escudriña. A partir del versículo 3 encontramos, hermanos, que Daniel se pone totalmente en oración. Note, hermanos, que Daniel examina. Después Daniel hace una oración. Del versículo 20, hermanos, especialmente encontramos que Daniel recibe respuesta de esa plegaria u oración en el cual ha pedido a Dios, hermanos, que ayude en respuesta a ese cumplimiento de este exilio. Viene ante él, hermanos, un ser celestial llamado Gabriel, hermanos. Ahí encontramos la respuesta. Gabriel le visita. Pero también, hermanos, encontramos que Daniel recibe una visión. Una visión que va más allá de lo que él esperaba, hermano. Una visión no solamente donde se le presenta a Daniel, hermano, la restauración de su ciudad de Jerusalén y el templo, sino que al final de esta visión, ¿qué cree? ¿Qué cree, hermano? Pues otra vez Jerusalén iba a ser destruida. Pues él está rogando para que Jerusalén sea reconstruida. Y se le enseña que va a ser reconstruida totalmente, hermano. Va a ser restituido todo en el pueblo de Israel. Pero al final, hermanos, también se le anuncia una destrucción total de toda su nación, de todo su pueblo. Considere esto, hermano, porque hay cosas que nosotros tenemos que entender en los planes de nuestro Dios. Lo primero que quiero que vea, hermanos, es que en este capítulo encontramos la intervención del profeta. La intervención del profeta, hermano. Y se le dice que este profeta, de parte de Gabriel, hermano, es un personaje muy amado por Dios. Menciono esta expresión, hermano, porque parece que Dios a estos personajes muy amados les revela el futuro. ¿Usted sabe cómo llamaban al apóstol que escribió el libro de Apocalipsis? El discípulo, ¿qué? Amado. ¿Cómo están llamando a Daniel? Ahí el versículo que leíamos hace un momento. Eres un varón muy amado. Nótese, hermanos, en donde se da testimonio en la Biblia de siervos muy amados, se les da una revelación muy especial. A Daniel se le dio una revelación muy especial y al apóstol Juan, también muy amado por el Señor, también se le da una de las mejores revelaciones, hermanos. El último mensaje que vamos a tener aquí se va a tratar del libro de Revelación, la mujer y el dragón. Así es que le invitamos también a escuchar este mensaje, hermanos. ¿Sí? Podemos, hermanos, ver que, en esta visión, hermanos, Dios les revela muchas cosas especiales a Daniel, hermanos. ¿Sí? Pero antes de esto, hermanos, tenemos que ver, que entender, hermanos, que el pueblo de Israel cuando estuvo en este exilio, no fue, hermanos, realmente exiliado por el poder, hermanos, de este hombre llamado Nabucodonosor. Le menciono esto porque en ocasiones el hombre o cristianos piensan, hermanos, que si hay hombres poderosos nos van a poder dañar a la hora que ellos quieran. Y nunca va a ser así, hermanos. Realmente, hermanos, vino Nabucodonosor, el pueblo de Israel fue entregado, pero especialmente, hermanos, porque Dios así lo había anunciado. Lo había anunciado desde el profeta Isaías y desde el profeta Jeremías. Inclusive había dicho, hermanos, el profeta Jeremías, cuántos años estarían exiliados, hermanos, el pueblo de Israel en aquella nación llamada Babilonia, hermanos.
Así es que no pensemos que es por el poder, hermanos, de este imperio, que por eso pudieron, hermanos, dominar y esclavizar a los judíos y llevarlos a exilio a aquellas tierras. En realidad, Dios está anunciando con anterioridad, hermanos, y está mostrando una gran soberanía sobre las naciones. Está diciendo, hermanos, Isaías, que sería Babilonia. En aquel tiempo existía Babilonia, pero no como un gran imperio, hermanos. Era, podríamos decir, hermanos, un gobierno pequeño, un estado pequeño. En aquellos tiempos dominaba el imperio asirio, hermanos. Sí, en aquellos tiempos era el imperio poderoso. Podemos decir, hermanos, que Daniel alcanzó a conocer 3 imperios. El imperio asirio, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. 3 imperios, hermanos, le tocó vivir. Le tocó vivir, hermanos, a Daniel en medio de grandes turbulencias. En el paso del gobierno, hermanos, de los babilonios. En el paso, hermanos, también del gobierno de los asirios. Así es de que Daniel, hermanos, le tocó vivir momentos muy difíciles. Pero en el libro de Daniel se enseña, hermanos, que Dios quita y pone reyes. Porque Él lo vio con sus ojos. Él lo estuvo viendo, hermanos. Él quita y pone reyes. Él determina el surgimiento o la caída de naciones o de reyes. Así lo enseña, hermanos, Daniel en el capítulo 4, en el versículo 32. Así Daniel, hermanos, le ha tocado mirar esto. Cómo se reemplaza un gobierno por otro, hermanos. Pero lo que podemos ver es que Daniel, hermanos, pone su fe y su confianza en Dios en los momentos en que hay duros cambios entre las naciones, entre sus gobiernos, hermanos. Daniel ha sido elegido, hermanos. Ha sido llevado a este lugar de Babilonia. Ha sido enseñado en las letras y las lenguas de los caldeos. Y ha llegado, hermanos, a ser gobernador de la provincia de Babilonia. Inclusive, hermanos, podemos decir que cuando fue quitado ese gobierno de Babilonia, esta nación, este poder, y vinieron los medos persas, se reconoció la sabiduría, hermanos, grandemente que Dios le había dado a Daniel. Y recibió un puesto muy especial entre los 120 sátrapas que estaban en el reino de Persia, hermanos. Pero lo más notable de Daniel, hermanos, no ha sido su influencia en estas naciones. No ha sido su sabiduría, hermanos, sino que lo más notable de Daniel han sido especialmente sus profecías, hermanos. Eso es lo más notable de este libro, hermanos, y lo más notable de esta persona, de este profeta. La profecía de las 70 semanas que nos revela, hermanos. Primeramente nos revela, hermanos, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Es Dios, hermano, el que tiene predeterminadas las cosas, y especialmente en relación con su pueblo. Él había dicho, hermanos, a Abraham, por ejemplo, le dijo a Abraham, 400 años estará tu descendencia, tu pueblo estará en esclavitud en aquel país llamado Egipto. Y todo a la letra se cumplió. Aunque por ahí se dice que eran 430 años. No, hermanos, Dios no se equivocó. 400 años de esclavitud, pero 30 años de ¿qué? De puro gozo, de felicidad. Porque se murió aquel faraón, hermanos, que conocía a José, y los demás que vinieron no tenían nada de relación con José. Así es que podemos decir que lo que Dios dijo 400 años, se cumplió ¿qué? Al pie de la letra. Los 30 años de eso Dios no se refirió, hermano. No se preocupe que si eran 430 años. Dios dijo 400 y fueron ¿qué? 400 años. Hermanos, si dice la Escritura 70 años de exilio, son 70. Aunque cuando fue Daniel ya había otros judíos que habían sido llevados bajo otras circunstancias.
Pero hermanos, Dios había dicho exactamente 70 años de exilio, hermano. Y se han cumplido al pie de la letra. Y por eso Daniel está orando. Porque Dios, hermanos, tiene soberanía sobre este reino. Y porque Él está clamando para que Dios cumpla perfectamente su palabra, hermanos. Y Dios la ha de cumplir tal cual lo mencionó por los profetas. Así es que, hermanos, en ver las profecías de Daniel, debemos ver la grande soberanía de Dios. Dios hizo, hermanos, y permitió que Babilonia fuera un gran imperio, el que dominara en aquel tiempo al mundo, el que venciera a los asirios que habían gobernado por más de 200 años, hermanos. Así es que Dios preparó todo, hermano, para que fuera Nabucodonosor el que los llevase. Pero podemos hablar de la soberanía de Dios, porque en todo el libro de Daniel, hermanos, se ve la grandeza y soberanía de Dios sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Es más, déjeme decirle que Nabucodonosor, hermanos, a pesar que era un rey duro, a pesar que era un rey que no fácilmente se humillaba, tuvo que andar como los cuadrúpedos, tuvo que andar como los animales que tenía en sus campos, tuvo que andar y vivir por mucho tiempo, hermanos, conforme al dicho de Dios que le había revelado, hermanos, a él, y que Daniel le dijo a él, hermanos, esas palabras de Dios, que sería como los animales, andaría con el rocío del campo. Y hermanos, cuando su corazón fue humillado y fue restaurado en él otra vez su mente, él escribió una carta reconociendo a quién, al Dios verdadero, al Dios de los cielos. Y cuando uno de sus hijos estaba en un gran banquetazo, dice por ahí que una mano, ¿qué? Apareció ahí en la pared, hermanos, de su palacio y escribió unas palabras que quiere decir, ha sido pesado y ha sido hallado, ¿qué? Alto. Mene, mene, tekel, uparsin. Es Dios el que gobierna, hermanos. Cuando llegan los medos y los persas, cuando Ciro, hermanos, realmente ve aquellos escritos, conoce a Daniel, conoce las profecías, cómo es que los medos y los persas, y cómo es que Ciro, hablando el mismo Isaías en el capítulo 51, que lo menciona por nombre y dice, Ciro, mi hijo, cuando él ve que también se hablaba, hermanos, en las profecías de la palabra de nuestro Dios, que él sería el que haría que el remanente regresara, hermanos, a la nación de Israel e instituyera de nuevo el culto. Inmediatamente Ciro, hermanos, hace un decreto en su primer año de reinado y manda que aquel remanente regrese, hermano, todo judío que quiera, porque dice que Dios lo ha instituido sobre las naciones como rey, hermano, y que él reconoce al Dios verdadero, que la casa de ese Dios está en Jerusalén, hermano, y que se le ofrezcan sacrificios a ese Dios, porque él tiene que agradecerle, hermano, por lo que él ha hecho con Ciro, y sobre todo porque lo ha hecho rey, hermano. Realmente el libro de Daniel, hermanos, nos menciona un mensaje grandioso de victoria divina. A pesar que en las 70 semanas se nos revela, hermano, que sería quitada la vida del Mesías, hermano, que sería destruida de nuevo la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, esto es un mensaje de victoria. Yo sé que nuestros amigos sectarios, nuestros amigos denominacionales, yo sé, hermanos, que ellos vinculan la victoria de Dios con la victoria del pueblo de Israel, hermano. Ellos creen que todavía Israel tiene que estar allí en Palestina, ser los gobernantes de este mundo, ser, hermanos, restituido de nuevo el tercer templo para ellos, y que empiece de nuevo esa adoración judaica, en donde el Mesías aparezca y gobierne, hermanos, este mundo por un reino milenial, en donde se vea el triunfo del pueblo de Dios, Israel, hablando en un sentido físico, y en donde se pueda ver ese triunfo divino a través de su pueblo, de su nación de Israel. Hermano, en la Biblia no va a encontrar esto. En la Biblia se habla claramente que si el pueblo de Israel le era fiel, hermano,
Dios derramaría las bendiciones que había prometido. Y si realmente ellos invalidaban su pacto, el Señor se olvidaría también de ellos y los echaría de su tierra, hermano, y les llenaría de maldiciones. Todo aquello que fue anunciado por Moisés, profeta, hermano, en el libro de Deuteronomio. Y todo esto se cumplió en Daniel. Y todo esto, hermano, se ha cumplido al pie de la letra hasta nuestros días por aquel mensaje que habló también el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. La victoria de Dios es el plan de redención, hermanos. El plan de redención en el Mesías príncipe que había de venir. El plan de redención en ese Cristo que moriría por nuestros pecados, hermanos. Y ciertamente, hermanos, el Dios del cielo puede humillar a cualquier nación y restaurarla y hacerla caer cuantas veces Él quiere, hermanos. Y en este mensaje de Daniel de las 70 semanas, se anuncia esta restauración de Jerusalén en su totalidad, hermanos. Pero también se anuncia su caída al final de estas 70 semanas, hermanos. Algo impresionante para Daniel. Y algo impresionante también, hermanos. Mirar que se quitaría la vida al Mesías. Esto no es una derrota para Dios, sino todo lo contrario, hermanos. Esto es una gran victoria. Porque el plan de Dios, hermanos, de redimir a los creyentes de sus pecados, se cumpliría en la muerte, en el sacrificio de la muerte de su Hijo, hermanos, del Mesías anunciado. Pero para que el Mesías, hermanos, viniese a morir, era necesario que se restaurara todas las cosas. Era necesario que se restaurara la nación hebrea. Era necesario que se restauraran los muros y la ciudad de Jerusalén y el templo y su culto. Era necesario que todo esto se cumpliese, hermano, para que pudiera aparecer el Mesías y para que pudiese morir por todo el pueblo, hermanos. Morir por su nación, por los pecados de su pueblo, por los pecados de su nación. Pero aquel que creyera en él, hermanos, recibiría especialmente promesas de bendición de un mejor pacto. Pero queda sobresaliente, hermanos, en estos mensajes proféticos de Daniel, que todos iban a ser contra uno. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Que el pueblo de Israel se volvería contra el Cristo. En Isaías también fue profetizado esto. Isaías 53, hermanos. Mire lo que dice también el profeta. Amplía un poquito más este tema y dice claramente acerca del Mesías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, note el plural, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, enciérrele nosotros, el pueblo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todavía más hay, hermanos, en esta revelación de nuestro Dios en Isaías, pero usted lo puede leer en casa, este mensaje de este profeta, hermanos. Definitivamente ahí se habla de todas estas cosas. Realmente, hermanos, la destrucción en sí de Jerusalén, hermanos,
no significa que Dios haya fallado, hermanos. Ni en los tiempos de Daniel, ni en los tiempos de Jesús, cuando se habló, hermanos, estas palabras del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina? ¿Y no qué? Y no quisiste. Sí, hermanos. No es que Dios esté fallando en su elección, hermanos. Realmente Dios conoce todas las cosas. Realmente los profetas anunciaban que la nación de Israel era un pueblo rebelde, rebelde contra Jehová. Invalidaban el pacto, adoraban imágenes, sacrificaban a sus hijos a los ídolos. Y sus hijos se casarían con las hijas de los paganos. Pero no solo esto, hermano, sino que ellos rechazarían al Mesías príncipe. Ellos, hermanos, le matarían, le iban a crucificar. Y dijo el Señor Jesús: es necesario que todo esto se cumpla. Ahí podemos ver entonces la soberanía de Dios, hermanos. Pero también podemos ver una de sus virtudes sobresalientes en él, hermanos: su omnisciencia. Dios conoce todos los tiempos. Dios conoce todas las cosas. La omnisciencia, hermanos, de Dios en este pasaje de las 70 semanas debe darnos a nosotros, hermanos, una confianza en las promesas de Dios. Debe darnos en nosotros una seguridad, hermanos, de que Dios conoce todo. Debe darnos en nosotros una esperanza y un consuelo en sus palabras, ya sea proféticas, ya sea de promesas. Debe darnos para nosotros esperanza y consuelo. No importa las situaciones que se vivan, Daniel. No importa que ahorita esté en miseria, esté en destrucción tu nación. Pronto volverá a estar después de que hayan quitado la vida al Mesías. Hermanos, las promesas de Dios son grandes para nosotros. La victoria estaba en Cristo, hermanos, no en una ciudad, no, hermanos, en un templo, sino la victoria estaba en el Cristo que moriría por nuestros pecados, hermanos. A pesar que haya conflictos, guerras o hambres, debemos de tener confianza en las promesas de Dios. Dice Pablo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Todas las cosas, a pesar de que en ocasiones nosotros no las podamos muchas veces comprender, hermanos. Dios, para que cumpla sus promesas, me puede llevar, hermanos, por caminos desconocidos. Mire que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, lo llevó ¿por dónde? Por el desierto. No había caminos conocidos. Podríamos decir, hermanos, un camino desconocido y terrible. Pero, hermanos, no porque sea para mí un camino desconocido, sea un camino desconocido para Dios. Dice el salmista: aunque ande en lugares de sombra, de muerte, no temeré ¿qué? Mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No importa, hermanos, que hoy la iglesia pase por problemas y adversidades, que vayamos por caminos que no habías conocido. Es que, hermano, desde que me hice cristiano, ¿qué cree? Me hice invisible, ya nadie me puede ver. Yo no vivía así de esta manera. Me corren los amigos, me corren los vecinos, me corren los familiares, me cierran las puertas, me corren del trabajo. Estoy perdiendo amistades, estoy perdiendo quizás hasta dinero. Una persona ya no quiere tener comunión conmigo, no sé. Hermano, el Señor puede llevarnos por caminos extraños. Al pueblo de Israel lo llevó al exilio. Lo llevó, hermano, especialmente para que él se comprometiera realmente con fidelidad en las promesas de Dios. Esos 70 años, hermanos, era para que aquellos judíos se restaurasen en su fe, se restaurasen en su confianza, en su esperanza en las promesas de Dios. Dios, hermanos, estaba haciendo misericordia de volverlos a traer, a restaurar a su nación, hermano. Pero sin embargo el pueblo muy pronto iba a endurecer su corazón, hermano.
al grado de que el día que apareciera el Mesías, ellos totalmente le rechazarían, hermanos. La profecía de Daniel, hermanos, las 70 semanas, ha sido interpretada de muchas maneras. La primera, hermanos, es la futurista simbólica, la semana del 1 al 7. Dicen, hermanos, que esa semana se aplica desde Ciro hasta Jesucristo, hasta Jerusalén y el templo, e inclusive hasta sus habitantes, que es la iglesia, los que la interpretan esta profecía futurista simbólica. La semana 8 hasta la semana 69, hermanos. Dicen que se refiere el periodo de la historia de la iglesia, incluyendo la manifestación del anticristo y el arrebatamiento o desaparición de la iglesia. En la semana 70, ellos le llaman el periodo de la gran tribulación. Concluyen con la segunda venida de Cristo y que la justicia perdurable será instituida durante el reino milenial de Cristo. Esas son interpretaciones que, hermanos, muchos denominacionales están dando a esta visión de las 70 semanas. Hermanos, la interpretación histórica crítica afirma que el libro de Daniel en realidad se escribió, hermanos, en el año 165 antes de Cristo, cerca de cuando están los libros de los Macabeos. Se dice, hermanos, que Daniel es un personaje ficticio, que no es un personaje real, hermanos. Estos son los que dan una interpretación que se llama histórica crítica en cuanto al libro de Daniel. Semana 1 al 7 mencionan que es la caída de Jerusalén hasta el decreto de Ciro. Semana 8 al 69 dicen que es desde la restauración del templo hasta el asesinato del sumo sacerdote Onías III entre el año 170 o 171 antes de Cristo. La semana 70, hermanos, o mitad de la semana desde la última, mencionan que es Antíoco IV, Epífanes, que viene a profanar el templo, y finaliza la semana con el triunfo de los macabeos y la reedificación, hermanos, del templo. Eso es lo que mencionan estas personas. Pero, hermanos, es fácil mirar que esto no es aplicable, porque encontramos que este señor llamado Antíoco Epífanes, rey Seleucida, especialmente de parte del gobierno de los griegos, nunca destruyó, hermano, la ciudad de Jerusalén, ni tampoco llegó a destruir el templo. Profanó el templo, hermano. Ofreció, hermanos, en un altar a Zeus un puerco, una puerca. Sí, hermano. Pero nunca se enseña en la historia, ni se afirma que él hubiese destruido, hermano, la ciudad de Jerusalén, ni el templo. Definitivamente que todo esto no es correcto. Hay otra que se le llama, hermanos, interpretación dispensacional futurista. Semana 1 al 7. Lo ven, hermanos, como el decreto de Esdras, completándose la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Semana 8 a la 69, hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y a este le sigue un paréntesis, un periodo, hermanos, que dura supuestamente hasta hoy. Se detiene el tiempo de la semana 8 a la 69, hermanos. Este periodo terminará solamente en la segunda venida de Cristo. Dicen así. Y la última semana, la semana 70, para ellos es el reino milenial aquí en la tierra, hermanos. ¿Sí? Así lo ven ellos. Claro que antes de que llegue ese reino milenial, un príncipe hará un pacto con la nación de Israel, luego lo quebrantará, vendrá una grande tribulación que va a concluir cuando Cristo venga y destruya a ese famoso personaje y venga a instituir un reino milenial según así lo interpretan en Apocalipsis capítulo 20, hermanos. ¿Sí? Pero la Biblia, hermanos, nos enseña especialmente un orden simplemente cronológico. Algunos critican, hermanos, de que cuando Daniel escribe estas visiones, por allá hace un cambio, hermanos, de reyes, como que regresa
a Babilonia, como que regresa con los medos persas, como que algunos quieren criticar el libro diciendo que al escritor o al copista del libro de Daniel, ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree? Se le volaron las hojas. Ay, se le despapelaron. Pues ahí acomódalo como caiga, ¿verdad? Porque de repente un capítulo como que ya habla de otro imperio y luego en el otro como que regresó al imperio que estaba antes y bueno. Lo que quiero decirle, hermano, es que siempre en las profecías no espere muchas veces un orden cronológico, sino espere especialmente un orden temático. Eso es lo que uno debe buscar especialmente cuando está hablando de los libros proféticos, especialmente con ellos, hermanos, ¿sí? Pero aquí en la cronología que se nos da, hermanos, se nos da especialmente, hermanos, no únicamente para decirnos los eventos, no únicamente para decirnos los eventos, sino también para mencionar, hermanos, que las consecuencias de esos eventos llegarán todavía hasta nuestros días. Es una gran diferencia. Quiero que entienda esto. Una cosa, hermanos, es que sucedan los eventos como dice Dios en estos pasajes de las 70 semanas. Y otra cosa es que sigan hasta nuestros días las consecuencias de esos eventos. Mire que Adán y Eva pecaron, pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Que hasta nuestros días todavía estamos sufriendo ¿qué? ¿Las qué? Las consecuencias. Y vaya que fue un evento, hermanos, que aparece nada más por ahí en un capítulo, Génesis capítulo 3. Fue un evento, quizás podemos decir pequeño en la historia, de todos los eventos que ha habido en la humanidad, hermano. ¿Sí? Pero sin embargo, las consecuencias de esos eventos siguen. ¿Qué, hermano? Hasta el día de hoy. Así es de que tenemos que aceptar esto, hermano. Así es que en las 70 semanas se hablan de muchos eventos, pero que todavía las consecuencias de muchos de esos eventos llegan hasta nuestros días. Pero especialmente, hermanos, el evento principal de estas 70 semanas, ¿cuál es? La muerte y la redención que hay en nuestro Señor, ¿qué, hermano? Jesucristo, hermanos. Definitivamente. Esto es lo que se nos menciona, hermanos. Así es que el objetivo principal de las 70 semanas, ya debo de terminar porque el tiempo siempre me gana, hermanos. Es algo que no le puedo ganar. ¿Cómo le hago? Y algún día me va a ganar, me voy a tener que ir para Los Ángeles. Pero no California, ¿verdad? El objetivo, hermanos, para terminar de las 70 semanas, lo dice claramente aquí, hermanos, el escritor Daniel, poner fin a las transgresiones. La palabra hebrea, hermanos, que utiliza aquí el escritor, peshá, combina dos ideas, hermanos. Especialmente el transgredir las reglas religiosas. Y especialmente también transgredir las reglas civiles. Las dos cosas juntas. Las dos cosas juntas, hermanos. Las reglas civiles y las religiosas. Algunos lo interpretan estas palabras, hermanos, con respecto a una total destrucción ya de Jerusalén, hermanos. Se tiene que poner fin a las transgresiones de este pueblo. Han colmado las transgresiones al darle muerte al Mesías príncipe, al que conocemos como el Hijo de Dios, hermanos. Pero especialmente el principal objetivo es poner fin al pecado. Mire lo que dice el salmista en el capítulo 32, versículo 1, hermanos. Salmo capítulo 32, versículo 1, dice de esta manera, hermanos. Un hermoso salmo, donde se habla de un grande privilegio, hermanos, ya anunciado para los creyentes. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada
y cubierto, ¿qué, hermanos? Su pecado. Repito, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Hermanos, los profetas indagaron, según dice Pedro, en qué persona y en qué tiempo hablaba el Espíritu de Cristo acerca de los sufrimientos de Él, hermano, y de las glorias que vendrían. Las glorias, las bendiciones de Dios, hermanos, que hoy tiene el creyente en Cristo. Primeramente, poner fin al pecado, hermano. Quitarlo completamente. Estas palabras se cumplieron en aquella cruz, hermano. Cuando el Señor fue levantado en aquella cruz para morir por los pecados. Ahí se expiaría totalmente la iniquidad. La palabra expiar también significa, hermanos, rescatados. Porque aquella sangre, aquel Cordero de Dios que estaba en aquella cruz sería la propiciación, hermanos, de nuestros pecados. Nos llevaría, después de ser expiados, hermanos, nos llevaría a una reconciliación con nuestro Dios. Y para traer la justicia perdurable, para traer la justicia eterna, para traer, hermanos, una justificación completa para nosotros los pecadores. El sacrificio de Cristo, hermanos, no solamente trae el perdón de los pecados pasados, también trae, hermanos, esa sangre, ese poder expiatorio a los pecados cometidos en el presente. Y si mañana o pasado mañana llega a equivocarse, esa expiación de la sangre de Cristo también perdonará los pecados en el futuro. Es una justicia perdurable, una justicia eterna, en donde en esa sangre, hermanos, nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados y hechos inocentes. Y esa justicia perdurable o eterna, hermanos, trae resultados eternos para nosotros. Primeramente, hermanos, la bendición de una salvación eterna. También, hermanos, una reconciliación y en ella una promesa de vida eterna. Esa justicia perdurable, hermanos, solamente viene a través de la persona de Cristo, hermanos. Porque Él trajo esa justicia perdurable en Él, hermanos. Y hace que nosotros gocemos de los resultados de esa justicia. Habiendo cumplido, hermanos, todas las demandas de la ley. Y habiendo cumplido, hermanos, con la voluntad de Dios. Dice la Escritura que había que sellar la visión y la profecía, hermanos. La palabra sellar significa certificar su veracidad. Se tiene que sellar esta visión, Daniel, cuando se cumplan estas 70 semanas. Así es que la muerte del Mesías iba a garantizar el cumplimiento y la veracidad, hermanos, de esta visión. Gloria a Dios, hermanos, que la cumplió. Gloria a Dios que vino el Mesías príncipe. Gloria a Dios que murió Él por nuestros pecados, hermanos. Podemos decir que cada profecía de Daniel fue cumplida, hermanos, porque fue sellada en el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en aquella cruz, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado, consumado es, hermanos. He cumplido con todo lo que está escrito de mí. Está cumplido el plan de Dios. Están cumplidas las profecías. Está cumplido el plan de la redención. Yo sé que usted puede ser, hermanos, de los elegidos. Porque Dios le está llamando. Pero dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero usted puede ser de los elegidos. Si usted cree en Jesús. Pero no solamente le voy a decir que crea en Jesús. Tiene que hacer propia en esa fe que usted tiene en Jesús. De ese fruto, de esa justicia. Y de esa justificación, hermano. Tiene que recibir la expiación de sus pecados. Porque si usted cree, pero no es expiado sus pecados por Cristo, hermano, por medio de esa muerte y sacrificio, por medio de esa sangre, usted todavía tiene un problema. Usted todavía sigue en pecados. Cristo vino a quitar completamente el pecado del mundo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Esta profecía garantiza, hermano, que Cristo vino a cumplir todo esto.
Vino a cumplirlo todo al pie de la letra. Solo basta, hermanos, creer en lo que Dios ha planeado para nosotros. No esperemos, hermanos, nosotros por ahí una ciudad, hermanos, material, una ciudad física. Esperemos las bendiciones eternas en Cristo Jesús, pero de una Jerusalén celestial. En Cristo Jesús, hermanos, está esa grande victoria del pueblo del Israel espiritual. En Cristo Jesús somos redimidos para estar con nuestro Dios. Que el Señor le bendiga.